Saludos amigos y bienvenidos a este su GoCast con Piculín Ortiz. En esta ocasión tenemos algo no común dentro de nuestro GoCast, ¿verdad? Como ustedes saben de nuestro baloncesto, pero no estamos ajenos a que este tipo de celebridad, digámoslo así, ¿no? Tenga la oportunidad de estar con nosotros compartiendo sus ideas. Y antes que todo, señor licenciado Juan Dalmau Ramírez, bienvenido. Saludos, Piculín. Un placer estar contigo y tener esta conversación que estoy seguro que va a ser buenísima. Sí, y quiero comenzar primero que todo, ¿cómo está tu señora esposa Grisel? ¿Cómo va todo con tus hijos y cómo estás tú? Pues mira, de acuerdo a los médicos, ¿verdad? Grisel está todavía en un periodo de observación, está estable, pero está en una etapa que todavía necesita atención porque su condición es una crítica. Y en estos días le hacen unas intervenciones para poder entonces proteger más lo que es el área que tuvo el sangrado cerebral y proteger otros aneurismas que tenía y que tienen que atenderse. Pero te voy a decir lo siguiente, mano. Ella ha estado consciente en todo momento, ella se mueve, no perdió, ¿verdad? Habla, ni audición, ni visión, ni movimiento. Es como, con excepción, ¿verdad? Que tiene parte de la cabeza afeitada porque le por tuvieron la el operación, drenaje. claro. Y otra intervención por cuello. La ves es la Grisel de siempre, alegre, se camina y bueno, tenemos que darle gracias a Dios porque las posibles consecuencias eran terribles y afortunadamente hasta el momento todo ha estado bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Yo estoy pasando un periodo entre lo que es ese balance de las responsabilidades públicas y las responsabilidades que tengo con el país y mis responsabilidades con Grisel y los nenes, como me preguntaste ahorita, porque Gabriel tiene 21 años, Sofía tiene 18 y no dejan de ser los bebos de la casa. Claro. Y cuando supieron que la mamá estaba hospitalizada, un poco explicándole lo que había ocurrido sin mucho detalle, pero obviamente reaccionaron muy impactados, cada cual de acuerdo a su carácter. Claro. Y eso lo tuve que manejar al mismo tiempo con Grisel, por eso puse en pausa la campaña. No es la primera vez que como familia pasamos por esto y pues un poco lo mismo que habíamos hecho con Gabriel en esta ocasión, énfasis en la familia y manejarlo día a día. Y ahí estamos. Es importante, mencionas tú el carácter. Te felicito porque conlleva carácter, ¿verdad? Pasar por estas situaciones difíciles, porque esto es una situación, ¿verdad? Difícil y complicada en un momento donde, ¿verdad? Uno menos lo espera, pero lo importante es que ella esté bien, como bien dices, pero tu carácter deja mucho ¿verdad? Que plantear dentro de cuando las cosas se ponen difíciles. Así que sepas, te felicito por ello, Gracias. pero en adición, que sepas que hay un pueblo completo orando por el restablecimiento de Grisel y obviamente pues por toda tu familia. Gracias, Picu. Déjame decirte algo, ¿verdad? Tú, como señalaste, pasaste por tu situación. Y yo estoy seguro que tú tienes que haber pasado por estas emociones de ver un país que en su inmensa generosidad obra por uno, los mejores deseos, solidaridad. Y eso hace que uno se dé cuenta de lo que está hecho el pueblo de Puerto Rico. Es un pueblo noble, es un pueblo solidario, que tiene empatía con el que en un momento puede estar en una situación vulnerable. Y para mí eso es nada más ganancia, porque, ¿verdad? Ha sido extraordinario. Imagino que al volver te diste cuenta de eso, Me ¿verdad? di Que cuenta, estaban me esperándote di con los brazos cuenta. abiertos, la Así solidaridad, es. qué bueno tenerte, Así ¿verdad? es. Pero a mí lo que más me ha conmovido, Picu, es que cuando yo llego al hospital, uno a quien se encuentra en el hospital, en los pasillos o en el vestíbulo, es a personas que tienen familiares y seres queridos Igualmente enfermos en la misma, ¿verdad? y Situación. se te acercan y dentro de su propia situación difícil te dicen, los tenemos en nuestras Así oraciones. es, así es. O sea, hacer esa pausa entre lo que es el dolor propio para decir también siento tu dolor es algo estremecedor y es algo que es extraordinario en términos de lo que dice de nuestro pueblo. Y te da más fuerza Y da más fuerza, a eso es seguir, verdad. ¿no? Eso es bien importante. Yo considero que, siempre lo he dicho, las oraciones en Puerto Rico
dan un regocijo y una fortaleza bien grande, a pesar de que, como yo les digo, son el club de oraciones, ¿verdad? Anónimos, ¿verdad? Que tenemos detrás, y yo creo que es importante. Así es. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias? Yo nazco, bueno, de nacer, nazco en San Juan, en el Hospital Auxilio Mutuo, pero soy de Cagua. O sea, mi familia es de Cagua. Yo soy el segundo de 4 hermanos. Tengo un hermano mayor y 2 hermanas menores. Y yo me crio en Condado Moderno, en Caguas, al lado de la cancha. Sí, claro. Allí, por donde está la Manuela Toro. Y bueno, mi papá era un pequeño comerciante en Caguas. Tenía una molería. Mami era empleada pública en el hospital regional. Casualmente, donde está ahora el Menonita, donde está hospitalizada mi esposa Grisel, ese era el regional de Caguas. Y ella trabajaba allí. Como farmacéutica. Y todavía mami trabaja ahora como, ¿verdad? Farmacéutica de comunidad. ¿Y la crianza con 4 muchachos, cómo fue? Válgame. Yo te puedo decir que nosotros no tuvimos lujo, pero tuvimos lo necesario para darnos unas herramientas de vida fundamentales. Yo siempre he dicho, papi sabía fiar, pero no sabía cobrar. Porque no le iba a quitar las cosas a la gente, particularmente, ¿verdad? Jefas de familia, madre soltera. Mami llegaba de la farmacia y ayudaba a la gente del vecindario que eran adultos, que necesitaban, ¿verdad?, explicaciones de medicamentos o poner inyecciones. Así que esa crianza fue una crianza muy rica en términos de esa valorización de lo que es el otro, el ser humano, el prójimo. Pero dimos candela también, así que no eran los tiempos de los celulares, de los beepers, no, gracias a Dios, eso, así mismo es. Tú salías por la mañana, tenías una hora de llegada, si no llegaba había problema. En casa también era. Pero sí, pero llegaba cuando... Sí. Así que había mucho más de aventura en ese proceso, cuando yo comparo con mis hijos ahora. Salían mucho así, tú y tu hermano, bien... Sí, bien cercanos. Carlos me lleva a mí 3 años, pero siempre hemos, ¿verdad?, estado juntos. Y yo recuerdo, ¿verdad?, en ese periodo de infancia, aparte de la cancha, el hilo conductor era la bici, la bicicleta. Sí, ese era eso no fallaba. No fallaba. Mulero en Cagua allí. Así mismo es, mulero. Así es. Sí, todos los años yo iba allí. Sí. Así es. Y, mano, de verdad que pues era corriendo bicicleta para ir a ver amistades que pueden vivir en Bairoa. Nosotros estábamos en Condado Moderno, o ir a Caguax, o ir al Verde. Así que ese era el medio de transporte. Y así crecimos, ¿verdad? De verdad que fue una niñez muy buena. ¿Qué dijeron tus hermanos, tus padres, cuando entras a la política? Tengo esa curiosidad. Mami me dijo, si tú quieres, ve y vota. Si tú quieres, ve y apoya a quien tú quieras, pero no te metas en eso de la política. Esa es la que más me quiere en el mundo. Recuerda que yo vengo de familia que no es independentista. Mi familia es del Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que mami lo que quería era protegerme de la idea de que ella creció en el periodo de persecución a los independentistas y de las cosas que era, pues, encarcelamientos y las carpetas. Y por lo tanto yo creo que ella lo que quería era protegerme, pero respetaron siempre mi criterio propio y mi determinación una vez entro en esto. Y ese punto específico del carpeteo, etcétera, ya cuando tú tienes, ¿verdad?, conocimiento de querer llegar dentro de la política misma, ¿qué pensaste habiendo ese carpeteo? ¿Qué te animó, verdad, y te enamoró de la política? Mira, yo te puedo decir lo siguiente, aquí en Plata. Esto fue un proceso de crecimiento. Mis años estudiantiles, yo no era un buen estudiante. Yo no era un buen estudiante de escuela superior. Yo no me daba voluntario para las cosas. Yo me sentaba en la parte de atrás. Digo, normal, no es que era un mal estudiante, pero yo quería que llegara el viernes y vamos a pasarla bien. Era más easygoing. Exactamente. Y no te puedo decir como que hay un kilómetro, hectómetro que yo digo, ajá, ese es el día que yo decidí entrar en política. Yo entro a la Universidad de Puerto Rico y tenía la misma actitud, ¿verdad? Y como tú dices, easygoing. Ese primer semestre yo creo que hay una fractura en mi vida, porque cuando termina ese primer semestre, mi mejor amigo que estaba estudiando en Mayagüez tiene un accidente y muere. Luego que terminan los exámenes finales, se fue de fiesta, nos íbamos a ver ese fin de semana, esa fue la última conversación. Esa noche murió.
Y eso trastocó mucho de lo que era mi actitud easygoing a algo que cuando tú eres joven, 17 años, tú piensas que eres inmortal, tú piensas que lo que te vives es el momento, que no hay consecuencias. Y aunque tal vez en aquel momento yo no lo podía definir como te lo estoy explicando, hubo un cambio en mí, me empecé a involucrar en cosas más estudiantiles en la universidad, en organizaciones en la universidad, en interesarme sobre temas más profundos. Y eso me fue metiendo al tema estudiantil, político, y de ahí entonces hasta el sol de hoy. Ese fue el proceso, ¿verdad? Hay cosas en la vida, Picu, que tú controlas porque tú las decides, pero hay cosas también en la vida que son eventos o vivencias que te definen también. Claro, específicamente esa vivencia con tu amigo te entra en un pensamiento un poco más de responsabilidad, ¿verdad? Hacia los propios jóvenes con quienes estás compartiendo en la universidad. Así es. Y decides entonces incluirte... Ir involucrándome en los procesos políticos. Y digamos, ¿por qué el independentismo como idea? Porque, aunque yo no vengo de familia independentista, yo creo que lo que te había dicho anteriormente, la idea de que en mi casa nos enseñaron valor propio, no creernos nunca que somos más que otros seres humanos, pero jamás aceptar que somos menos que otros seres humanos, ¿verdad? La responsabilidad con el prójimo, solidaridad, empatía. Y yo creo que cuando yo adquiero mayor conciencia en la universidad, yo identifiqué que como estatus político, la soberanía nacional de Puerto Rico es tratarnos como iguales en la misma dignidad del resto de los pueblos del mundo, porque es que nosotros somos la colonia más antigua del mundo. Nosotros no tenemos un defecto de fábrica, somos un país honroso, digno, un país con capacidad extraordinaria. No se trata de ser antiamericano ni de estar en contra de los Estados Unidos, se trata de nosotros elevarnos como pueblo en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Así que eso es lo que me lleva al tema de la independencia. Tuviste que trabajar los temas, muchos de los temas difíciles, ¿no? Dentro del independentismo, carpeteo, la persecución contra los independentistas. ¿Qué reflexión sobre quizás un trauma social que dejó en generaciones de puertorriqueños por ser considerados independentistas? O sea, fue algo fuerte. Sí, yo pienso que es un periodo trágico en la historia política de Puerto Rico, particularmente en ese periodo del 1950 a finales de los 80, ¿verdad? Pasando por los 60, los 70, porque básicamente se criminalizó una idea, y una idea universal, que es la idea de la libertad, que es la idea de los pueblos ser libres y ser tratados en igualdad de condiciones y con la misma dignidad que otros pueblos. Y que eso se convirtió en delito, pero no solamente en delito en creerlo, sino hablarlo. Y el que... manifestarlo. Claro, la palabra se convirtió en un delito. Era un insulto para mucha gente de alguna manera, ¿no? Y lo trágico rápidamente, Picu, es que en ese proceso, incluso familiares eran informantes de familiares. Cuando se divulgan las carpetas, hubo gente que descubrió que no sabían que el vecino de al frente, que era su mejor amigo, con el que compartía, hacían barbecue, era el que le estaba informando a la policía de las creencias políticas de esta persona, que no tenía ninguna acción que no fuera a creer en la libertad de Puerto Rico. O sea, eso también es una fractura terrible. ¿Y cuál es la diferencia hoy en día en el Juan Dalmau, ¿verdad?, del mismo partido versus esos años del 50 más o menos al 80? Mira, ¿qué diferencia estás, planteando pues para hacerlo de la forma que está sucediendo hoy en día? Claro, mira, yo creo que ha habido un cambio histórico a nivel mundial. Aquel tiempo de la Guerra Fría eran los dos polos, la Unión Soviética, los Estados Unidos, y entonces pues era la idea de que tú estabas o con uno o con el otro. Y eso colocó al independentismo puertorriqueño en ese cruce, ¿verdad?, de disparos, porque aunque el independentismo no ha sido un independentismo prosoviético necesariamente, hubo algunos movimientos que sí lo eran, pero el PIB nunca lo ha sido. Sin embargo, identificaban la independencia como si fuera algo antiamericano y por lo tanto prosoviético, lo cual no es cierto. Y por eso yo creo que ha habido ese cambio con respecto a que con la caída del bloque soviético, lo que han sido los desarrollos, exactamente, Berlín, etcétera. Y eso ha
permitido que el país y nuevas generaciones vean la idea de la independencia no como una cosa antiamericana ni para separarnos de nadie, es para unirnos al mundo, a amistad y cooperación con los Estados Unidos, un tema moderno de poder tener herramientas para desarrollo económico, desarrollo tecnológico, y eso ha cambiado. Y ha cambiado también la conciencia del país en el caso de las elecciones generales, de que cuando tú votas en las elecciones generales, tú estás votando por quién va a administrar el país. Claro. El tema del estatus se atiende en otro contexto y en otro momento, Claro. y tiene que estar vinculado al Congreso Todo y que es sea paso a democrático. paso. Ujú. Pero para limpiar la casa, para poner la casa en orden, es de lo que se tratan estas elecciones. Y esa es la distinción que yo veo que el pueblo ha estado haciendo. Ya que mencionas eso, de lo que se trata en estas elecciones, ¿cuándo has tenido tú la palabra comunismo en tu mente en algún momento? O sea, Nunca, mano. yo me río de verdad y te lo digo sonriéndome porque es que yo digo, la verdad que aquí es otra cosa. ¿Cuándo tú has tenido? O sea, no Mano, comprendo. nunca, que no sea cuando yo cogí clases de política, de teoría política, que me enseñaron lo que era eso. Pero nunca. Pero yo creo que eso también te demuestra el disloque que hay entre un liderato político que todavía tiene la mente puesta en Guerra Fría y todavía creen que tú puedas asustar a la gente con el cuco. Y lo que es la actualidad de jóvenes que tienen al alcance de su celular información y que saben que se trata de una manipulación. Y, hombre, y la gente sabe distinguir. Así que, pero yo también me río porque a veces yo veo esos anuncios negativos. Digo, el día que te lo preguntaron por las situaciones de las elecciones de allá de Venezuela, yo sé que te quedaste como... ¿Qué es esto? Cuando yo he hablado de esto, o sea... Yo he estado en la barriada Venezuela en San Juan, pero ya tú ves. Y yo decía, pero, o sea, qué raro. Y te vi la cara y ¿qué pasó aquí? Y la gente dice, no, pero es que no supo... No es que no sepa contestar, es que en su mente no existe. Y que no tiene que ver conmigo. Yo no estoy aspirando a presidente en Venezuela. Pero tiene que ver, Piculín, y esto es una buena reflexión, este tema que tú traes, porque esta campaña... Hace 2 semanas, hace realmente 3 semanas y media. 3 y media. Hubo un periodo que a mí me llamaron comunista, ateo, narcotraficante, porque había hablado del tema de la medicación, tratamiento de personas que son, ¿verdad?, adictas a sustancias controladas. Me dijeron que iba a quitar el internet, que iba a quitar la propiedad privada. Yo decía, si mis hijos oyen esto, se van de casa. Sí, eso digo yo, porque imagínate. Y me he dado cuenta por los números que salen en las encuestas que eso ha tenido ningún efecto. Un efecto real no ha tenido. Al contrario, es la primera vez en la historia que un candidato que no sea del Partido Popular o del PNP va a ganar las elecciones y me ponen a mí en un empate estadístico con Jennifer González. Y yo digo, mano, pues ya tú ves que el país ha superado esos periodos de miedo. Licenciado, es que ya no le están hablando a nuestros abuelos. Así es. Por el amor de Dios, o sea, vamos a ser claros, no le están hablando a nuestros abuelos. Así es. Ya ha pasado pero mucho ellos tiempo. Se quedaron en esa mentalidad. Están pegados con eso porque entienden que la mayoría en este país es gente mayor que va a seguir quizás en esa trilla, en ese pon de lo mismo. Sí. Y yo considero que no, que hay gente tampoco. mucho más inteligente, ¿verdad? Que pueden entender quizás de otra manera todo Así es, manipulación. Situación. Claro. Pero y se da un fenómeno también que es nietos e hijos de esos abuelos todavía de generación de adultos mayores que le están diciendo, oye, tú tuviste tu oportunidad, abuelo o abuela, pero ahora me toca a mí yo quiero que tú me apoyes para hacer la patria nueva. Y salen las redes sociales de abuelos diciendo le toca a ella o le toca a él y yo lo apoyo y expresan su apoyo a mi candidatura. O sea, esto ha cambiado tanto y que estos partidos que han gobernado no se han dado cuenta. ¿Qué te lleva a querer correr para la gobernación del 2012? En el 2012, que fue la primera vez que yo comparezco, ¿verdad?, a una elección en mi vida. Yo no había sido candidato a nada, yo había sido comisionado electoral. Cuando soy candidato, era algo natural que dentro del partido, en las asambleas locales, de los comités, etcétera, se me viera ya como una figura que debía asumir la responsabilidad de la gobernación, porque ya yo me había destacado como comisionado electoral, había estado activo en lo del tema de... Sí, exactamente, hermano. Y había estado, ¿verdad?, en lo de Vieques activo, había estado preso por desobediencia civil en Vieques. Y era algo natural que ocurriera. Viéndolo en retrospectiva, fue una gran experiencia.
Pero fue una experiencia en donde fue mi primera candidatura, yo era poco más joven. Sí. Y entonces, pues yo ahora me comparo, y esto te lo digo, ¿verdad? Aquí entre nosotros, yo ahora me comparo y yo veo los videos de esa campaña y yo me veo tan cuadriculado, tan acartonado, Sí. tan serio, Las severo. circunstancias van amoldando a uno. Así mismo es, la experiencia. Yo creo que yo me sentía inseguro al ser el candidato más joven, el que no se me tomara en serio, y por eso me veía siempre muy severo, muy... Obviamente las circunstancias, como tú dices, cambian y uno va moldando. ¿Crees tú que los veteranos dentro de la política en este país no toman en serio a la juventud? Yo creo que De sí. alguna manera le faltan yo- el respeto de alguna manera, yo ¿verdad? creo que sí. Y lo he escuchado particularmente los que son portavoces de partidos políticos, los que llaman analistas, que Sí, son unos analistas, porque exacto. todos tienen su agenda. Pero yo creo que menosprecian a la juventud y sobre todo, yo creo que lo hacen porque han cometido el error de caer en lo que son las narrativas internacionales, que las nuevas generaciones, woke, o lo que son generación de cristal. Y yo voy a decir lo siguiente. Esta generación, que es la de mi hijo Gabriel y Sofía, ¿verdad? Los más jóvenes, 21, 25, 18. Esta generación fue la que pasó por Irma, María, pandemia, cierre de escuelas, Desgracias temblores, mayores. que además estuvieron con la educación a distancia, con el verano del 19. Oye, y todavía están aquí de cara al sol. Vino todo junto. Vino todo junto. Todo Y se junto. desarrollaron como parte de una generación en crisis. Y que estén aquí y que quieran aportar y que sientan orgullo por su país. Aún los que se han tenido que ir por falta de oportunidades, pero les palpita en el corazón que Puerto Rico es su patria, y eso es algo que nos tiene que llenar de esperanza. Es una generación para mí invencible. En adición, tú también eres profesor, que tú puedes palparlo de tus Así propios es. grupos ¿verdad? Del salón de clases, como decimos acá, y creo que puedes tener una justa perspectiva de cómo se comporta ese grupo de esos estudiantes. Así es. Y yo noto, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, por comparar con la generación de mi hijo y de mi hija, yo estaba en la universidad, había problemas en el país, pero yo creo que mi generación, con sus excepciones notables, era más apática a involucrarse en los temas políticos porque pensaban, total, eso no vale la pena, todos son iguales. Y entonces eso lo que hacía es desmovilizar la posibilidad de cambio. Pero era perdona que te interrumpa, por la ¿cómo se llama? La vaga explicaciones, ¿verdad? Claro. De las situaciones. O Claro. sea, no da la explicación por nada. Así Simplemente es. lo vamos a hacer porque sí. Exactamente. En aquel momento era más bien como un desapego a que, pues, la política es algo malo, pues yo no me meto en eso. Y yo no quiero saber de eso. Todos son iguales, no vale la pena. Por la desinformación quise decir. Menos acceso a información también con las nuevas tecnologías. Yo veo ahora en la nueva generación que están enfrentando problemas similares, todavía mucho más graves, ¿verdad? Pero que sean involucrados. Dicen, precisamente porque la política hay que limpiarla, y que yo quiero que sea mejor, es que yo me quiero involucrar. Y por eso es que yo hago la distinción entre involucrarse en política con P mayúscula, Claro. Que no es la politiquería. Es la política con respecto a lo que uno puede hacer con distintas organizaciones de base, con distintas organizaciones estudiantiles. Escuchar el pueblo con los pies en la tierra. Sí. Yo creo que eso es bien, bien básico e importante para un gobernante X, ¿no? ¿Por qué has seguido intentándolo desde ese 2012 para acá? ¿Qué te anima? ¿Qué te preocupa? Todo? Mira, primero por mi responsabilidad. Una vez yo tomo como vocación de vida el dedicarme a mejorar las condiciones del pueblo de Puerto Rico, que está atado a ese tema de solidaridad que yo aprendí en mi casa, de cómo tú puedes elevar al prójimo cuando lo ves en circunstancias difíciles, y este pueblo ha enfrentado circunstancias muy difíciles. Ya eso se convierte en una vocación de vida y eso me estimula. Y lo otro que te puedo decir es heredado de papi. Papi no daba un paso atrás. Así es, papi no daba un paso atrás, no importaba qué, era una manera, no políticamente, sino en su vida personal, en su vida como comerciante. Sus negocios no funcionaban y tenía que cerrarlo, abría otro negocio, buscaba la manera de seguir bregando con la familia. Papi no daba un paso atrás, no se quitaba. Y por lo tanto yo creo que esa mezcla de vocación y pasión personal con lo que es el carácter de lo que yo aprendí en casa. Pues. Yo creo que también aquí... Obviamente es un país que
nosotros nacimos con todo esto, ¿verdad? Entonces, lo vivimos sí, pero más bien es algo que estuvo, pero no tiene por qué seguir, ¿verdad? Me refiero, ¿verdad? El sistema, etcétera, etcétera. Claro. Todos los países cambian, todos los Claro. países buscan mejorarse, ¿no? Y yo creo que eso es una parte primordial de candidatos que de alguna manera no esconden bajo la manga algo, ¿verdad? Sino que son honestos ¿verdad? Con la gente, con el pueblo, y plantean claramente la necesidad de los cambios que tienen que haber. Eso es bien básico e Sí. importante para que podamos entender la importancia, ¿verdad? De que tenemos que cambiar algo. Claro, y además eso está atado a una palabra que a veces es muy manoseada, pero que es importante: transparencia. El ejercicio democrático tiene que surgir de información, porque solamente así puede ser un ejercicio genuino. Y por lo tanto, el rol que tiene que tener un líder político es informarle al país, es orientar al país, es inspirar al país, pero que ese país con conocimiento pueda tomar decisiones adecuadas. Han pasado muchas cosas desde estos 14 años que estás, ¿verdad? En la palestra pública con la intención, ¿verdad? De querer gobernar el país. Tú que has visto el electorado, a la gente de frente en varias instancias, ¿qué cambió? ¿Qué está cambiando? Yo creo que cambió el miedo. Nos han quitado tanto los gobiernos que nos han gobernado que nos quitaron el miedo como pueblo. Y que todo eso que hemos hablado de las manipulaciones, del cuco, de que si comunismo, que si esto, la gente sabe que eso no es verdad. Y sabe que Puerto Rico está empobrecido por causa de corrupción, malos manejos, malas administraciones. Y por lo tanto, yo creo que nos quitaron tanto que nos quitaron incluso el miedo. ¿Crees tú que en ese 2019 el pueblo manifestó y fue una oportunidad bien importante para ver ese cambio, para ver, como bien dices, que se fuese el miedo y que pudo haber sido punta de lanza de un comienzo de este cambio que hay actualmente? Estoy convencido de eso, Piculín. Yo creo que eso es un parte de agua. Eso no tiene vuelta de hoja. El país por primera vez se sintió un ejercicio democrático de que a mitad de término, al ver que un gobernante le había fallado malamente en los momentos más difíciles después de María y las circunstancias de la corrupción en educación, el arresto de la secretaria de Educación de aquel momento, el país se lanzó a la calle. Distintas generaciones, de distintas ideologías políticas, distintas denominaciones religiosas, y se tiraron a la calle con un reclamo digno de que tú no mereces gobernar. Y lo lograron. Y eso le dio una fuerza al país de sentirse que cuando sumamos voluntades podemos lograr grandes cosas. Y yo creo que eso también produjo el resultado electoral del 2020, etcétera. Y monta una ola, ¿verdad? De interés, digamos, por la gente quizás conseguir otras jugadas, ¿no? Sí. Que ven que es muy necesaria y decir y poner en perspectiva, el pueblo es el que manda. Así mismo, yo coincido contigo totalmente. Eso abrió las puertas para el cambio después en las elecciones del 2020, en lo que es ahora el ambiente que hay, la posibilidad no solamente lejana, es muy real el que quien gane las elecciones de yo ser electo es una persona que no responde a los partidos que nos han gobernado históricamente, y sería el primer gobernante que es electo no por una tribu política partidista, es por una diversidad de distintas personas con distintas ideologías, pero que coinciden en que hay que limpiar la casa, y eso es una cosa histórica. Eso creo que es bien histórico, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Ahora quiero saber si hiciste deporte en algún momento. ¡Bah! Yo sabía que venía. Chan, 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 chan. Bueno, de deportista yo tengo el apellido de Dalmau, es lo más cercano que hay. Bien. Buen comienzo. Buen comienzo. Buen comienzo. Mira, déjame. Yo sí practiqué deporte y siempre he practicado deporte. Nunca he practicado deporte competitivo en equipos. A mí, por ejemplo, me gustó siempre el surfing. A mí me gustó el baloncesto, pero lo jugaba, ¿verdad?, en la cancha al lado de casa, o cuando íbamos para Luquillo, pues allí en un complejo histórico que hay por allá.
Y me gusta, todavía me encanta, el boxeo. Esa era la pega en mi casa. Eso es muy de nosotros los puertorriqueños, Así es. claro. Y papi fue aficionado, ¿verdad? Como boxeador, novato. Y yo creo que papi peleó más en la calle que en el ring, pero Sí. eso es otro tema. Pero esa fue la pega en casa porque mi abuela era fanática del boxeo por parte de mami. Mi papá era fanático del boxeo, mi hermano y yo crecimos en ese ambiente, así que cada vez que había una cartelera, ahí nos uníamos la familia a compartir y ver la cartelera. Y entonces, pues siempre me ha gustado. Y pues ir al gimnasio, hacer ejercicio de pesa, eso Sí, me ha gustado también. sí. O sea que he practicado deportes, pero no como una forma Sí, competitiva de profesional. competencia. Y pues entonces, dame 5 deportistas favoritos en tu historia, en la historia Contra, es de que, Puerto Rico. bueno, voy a empezar por Piculín Ortiz. ¿Dónde está mi Gracias, cámara gracias aquí? por lo que me toque. Oye, pero es que recuerda que tú eres de la época de gloria que nosotros vivimos de chamaco, digo no chamaco, tú no me llevas tanto tiempo, pero empezaste joven, pero contra el orgullo de esa representación deportiva, de esos colores, de esa bandera, de esos momentos históricos, olvídate, lo digo en serio, sé Ya que estamos en el tenemos podcast, pero ya tenemos uno. Yo te tengo que decir que obviamente Roberto Clemente es un embajador de Puerto Rico Sin y duda. aunque puede ser o sonar como un cliché, la huella de Roberto Clemente ya no solamente para nosotros como puertorriqueños, sino también su generosidad internacional. Él fallece con una verdad, una ayuda humanitaria que estaba llevando luego del terremoto en Nicaragua y además el respeto en los Estados Unidos, romper barreras raciales, trasciende. Tercero, tengo que decir, porque es el deporte que yo, ¿verdad? Siempre practiqué, o por lo menos he sido seguidor del boxeo, Tito Trinidad. Porque hay otros boxeadores puertorriqueños, Wilfredo Gómez, está, ¿verdad? Wilfredo Benítez, está Cotto, entre otros. Pero Tito tenía algo que captaba la imaginación del Carisma. país y tenía un carisma natural y esas peleas eran como dramas, Emotivas, tragedias emotivas. griegas. De repente lo tumbaban en el primer asalto, el papá Ese- le daba 2 galletas, él salía, noqueaba al otro. Eso era bien importante. Entonces sí, el caldo de gallina, o sea, había una historia en cada pelea. Sí, sí. Así que tercero, Tito Trinidad, que yo creo que también nos representó dignamente. Creo que en el caso de, volviendo al baloncesto, Raymond Dalmau. Raymond Dalmau, no solamente porque mi apellido, mi tío que era policía para la época de Raymond, trataron de empatar el apellido, no hubo empate posible, pero ahí está. Pero creo que también vistió de gloria el baloncesto puertorriqueño. Y finalmente yo creo que es importante también destacar, y no voy a mencionar solo un nombre, pero yo creo que esta nueva generación de mujeres atletas, como lo que es Camacho Queen, como lo es Adriana Díaz, como lo es ¿verdad? Mónica Puig, lo que es el equipo de softball femenino que está a nivel Están dando mundial. palo como loco, sí. Yo Están creo dando que hay palo. que mencionar esa generación de mujeres atletas que están compitiendo en una desigualdad por las limitaciones estructurales socialmente hablando y que han logrado poner el nombre de Puerto Rico en alto. Hay que darles esa mención porque eso es lo que es. Creo que sí. Pues ahora dame 5 de la historia política puertorriqueña. Favoritos. Claro. Esa, Ahí te cambié el juego. ahí me cambiaste el juego, mano. Yo que iba bien. Digo, yo tengo mi desarrollo en términos de visión política, obviamente, pues Ramón Emeterio Betances es el que crea nuestra identidad puertorriqueña, el padre de la patria. En segundo lugar, yo tengo que mencionar a Pedro Albizu Campos, porque don Pedro fue el que le dio el concepto moderno de lo que somos como puertorriqueños, a veces malentendido, porque todo el mundo piensa que don Pedro, su valor fue los métodos de lucha que utilizó, y don Pedro participó de elecciones como también de las acciones directas, Claro. pero don Pedro le dio un valor al puertorriqueño cuando menos valor sentía que tenía. Y hoy incluso los estadistas o los de la Libre Asociación, los independentistas, nos sentimos todos orgullosos de esa bandera puertorriqueña porque tiene en ella esa identidad, esa nacionalidad puertorriqueña y esa dignidad que don Pedro inyectó. Así que don Pedro. En tercer lugar, Gilberto Concepción de Gracia fue el fundador del Partido Independentista y logró
mezclar la ética de Don Pedro, de nuestra identidad nacional y nuestro derecho a ser un pueblo libre, pero también con un método cívico electoral que todavía, ¿verdad?, en estos días cumplió 78 años. Además, Rubén Berríos, que es con quien yo me formo políticamente. Rubén es una persona que procuró, y creo que ese es su legado, de que podía desarrollar nuevos líderes y no sentirse amenazado con el desarrollo de ese nuevo liderato. De ahí venimos María Lourdes Santiago, Denis Márquez, Roberto Iván Aponte, estoy yo, y otros más, ¿verdad? Que todos fuimos formados por ese ejemplo de trabajo, de lucha. Vance fue parte de eso. Vance fue parte de eso, fue Víctor García San Inocencio, Edwin Irizarry Mora, o sea que es toda una generación que fue formándose que es un tema que, por lo que lo traigo, es que los líderes suelen ser muy tacaños con la idea de dejar legado, porque siempre sienten la amenaza de que este fue y todo lo contrario en el caso de Rubén. Y entonces, y por último, y esto no es un líder político, pero yo sé que a mí me desarrolló políticamente, y de nuevo va a sonar como un cliché, pero mi papá era muy político, pero en términos, aun cuando, ¿verdad?, cuando no coincidíamos en las visiones necesariamente partidistas, pero le dio una valorización a la política en términos de darle rostro. No basta hablar de ideas. Si tú no puedes ponerle un rostro a esa idea, cuando tú hablas de la pobreza, tienes que conocer la pobreza. Si tú hablas de las necesidades, tienes que conocer esas necesidades. Y papi era una persona bien de abajo en ese sentido. Tenía un tacto con la gente. O sea que si quieres ser político tienes que irte a la base, que es el pueblo. Así mismo es. Y conocer sus preocupaciones, sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la única manera que le puedes dar corazón a tu, ¿verdad?, a tu vocación y a tu gobernanza, de ser gobernador. Cuando pasó María, y esto es un anécdota rápidamente, a mí siempre me impactó que cuando se hacían las conferencias de prensa, yo nunca vi ni escuché que a Ricardo Rosselló se le quebrara la voz una sola vez. Yo visité por 3 semanas consecutivas toda la isla y yo llegaba a mi casa y me desplomaba por lo que yo veía en la calle. Y eso es algo que estremece. Y eso es darle corazón. Pero cuando tú gobiernas como si no tuvieras sangre en las venas, entonces pasa lo que pasó. Y eso es una enseñanza que yo arrastro de mi padre. Háblame de la propuesta de Patria Nueva hacia el deporte. Mira, nosotros en Patria Nueva, en el deporte, lo vemos primero como un elemento de unidad social, de desarrollo desde la niñez, hasta lo que puede ser ya las competencias profesionales y de alto rendimiento. En el tema del desarrollo de la educación física como un programa en las escuelas que ha sido desmantelado, hay que verlo también como un desarrollo, no solamente para el que es atleta de alto rendimiento, tiene que ser un desarrollo para mente sana, cuerpo sano, el que tú tengas tus cuidados de salud y que tengas una participación más amplia. Una vez identifican, ¿verdad?, aquellos que pueden tener unas destrezas mejores, el que tengan acceso a lo que deben ser proyectos deportivos manejados más por los municipios que necesariamente por el Departamento de Recreación y Deportes, porque el Departamento de Recreación y Deportes no tiene los recursos para poder fiscalizar lo que son torneos o lo que son competencias, y eso lo que ha provocado es la privatización de los sistemas de competencia, en donde las personas que son pobres no necesariamente pueden participar de una liga, a menos que sean excelentes, o a menos que estén en los semáforos todos los fines de semana recogiendo dinero, vendiendo chocolates. Entonces no puede ser esa desigualdad de oportunidades, porque no es por el mérito de su desempeño, sino por la capacidad económica que tengan. Ahora yo te pregunto, en cuanto al deporte como tal, ¿por qué las decisiones deportivas se tienen que tomar en la casa, en el Capitolio? Los legisladores tomando decisiones de deporte. Puede ser. Y no puede ser. Yo creo que de alguna manera tiene que poner gente que sepa de eso. Así Por es. ejemplo, considero que el DRD está demasiado abarcador, pero no le da. No supervisa, no nada. Entonces, de esa manera es porque, por eso, de alguna manera, todos los clubes deportivos que existen hoy en día y son privados, así es, ¿ves? Entonces, pues claro, son con fines de ganar dinero. Pues yo considero eso mucha desventaja para el pueblo de a pie, como decimos, ¿no?
Y creo que ahí hay que tener otro tipo de visión. Yo coincido contigo. Y esa visión tiene que ser, yo lo he dicho en otros contextos, pero, o sea, si tú vas a nombrar a alguien, primero que creo que esa visión del DRD hay que cambiarla para que sea más efectivo y que podamos delegar en municipios esos accesos deportivos a las personas que no tengan necesidad, ¿verdad? Necesariamente capacidad económica. Pero si vas a nombrar a personas a posiciones donde se va a establecer política pública sobre el deporte, tiene que surgir en consulta con quienes conocen del deporte. Correcto. Desafortunadamente, en ocasiones se nombran a personas por el color de la camisa que se ponen el día de las elecciones, por un favor político, y eso lo que provoca es que hay un disloque entre lo que debe ser la política pública y la efectividad con respecto a fortalecer el deporte y lo que ocurre. Estás claro que dentro del muñeco de deporte en el país hay que desmenuzar muchas cosas. Porque por eso te menciono, todo viene desde la Casa de las Leyes, ¿no? Así es. Y creo que hay que rebuscar muchísimo para poder ir, ¿verdad?, deshilvanando ese muñeco, porque me parece que está todo demasiado centralizado y el embudo es demasiado pequeño para todo el proceso que debe tener el deporte como país. Así es, estoy de acuerdo contigo y como te digo, y deben ser desde, como yo señalé, está el tema de educación física, eso es un aspecto, Que lo pero puedes está, ir, exacto, claro, puedes ir poniendo... pero está en las ligas deportivas, competitivas, está también lo que debe ser el acceso a los terapistas. Aquí hay muchos jóvenes atletas que tienen que levantarse, entrenar, ir a estudiar, trabajar, pagar sus dietas, pagar su... Entonces, por eso, y de repente queremos que sean excelentes y que representen a Puerto Rico y cuando están con el uniforme de Puerto Rico los aplaudimos, después los dejan solos. Y no le dan ninguna ayuda. Nada. Pero ya que mencionas eso, vi en la propuesta que habla sobre los atletas, ¿verdad?, sobresalientes de nuestro país, pues hacerlos partícipes luego de su carrera dentro del deporte mismo. Así es, y además garantizarles también que tengan una asistencia económica con respecto a su retiro en un momento dado, que haya un fondo de retiro para deportistas que les garantice el que puedan tener una calidad de vida digna después de habernos representado a nivel internacional o que nos han representado en el deporte a nivel de Puerto Rico, que además eso estimula el desarrollo económico. Claro. Porque cuando hay competencia, ahí se consume, ahí se compran boletos. Y ese atleta tiene una imagen que, claro, que te puede ayudar mucho más aún, así ¿no? es. Y puede atraerte turismo por competencias internacionales que se puedan hacer aquí. Turismo deportivo que hablamos. Es curioso porque de la manera que nos quitaron la educación física en las escuelas, de ahí para acá, todo ha ido en decadencia total, ¿verdad?, dentro del deporte escolar. Obviamente siempre surgen los privados de la vida, que pues que nada, que tienen la idea y obviamente el gobierno le dice, pues dale para adelante. Claro. ¿Crees tú, o yo creo, y te voy a dar mi pensamiento, yo no creo que ningún deportista tiene que estar poniendo de su bolsillo, ¿verdad?, para de alguna, salvo el que quiera, no hay ningún problema, pero no es obligatorio que un deportista tenga que estar poniendo de su bolsillo para ayudar al país a su desarrollo cuando el dinero está allí. Claro, claro. Yo pienso, Pigu, que aquí no hay una visión de tratar al atleta como un profesional. Cuando tú te dedicas al deporte, ponte, ¿verdad?, tu ejemplo. Tú tienes que entrenar. Eso es como es un trabajo a tiempo completo. Yo me dediqué full, por eso. Claro. Tú tienes que entrenar, tú tienes que hacer tus dietas, tú tienes que ir a tus chequeos médicos, tú tienes que ir a terapistas, tú tienes que cuidar tu imagen, tú tienes que hacer unas cosas con respecto a lo que tú representas, lo que tú eres. Es un trabajo. Sin embargo, no lo tratan así. Es como si fuera un hobby.
Pues eso son cosas de pico, que juega baloncesto, vete y entretente. Y los tiran para el lado también. Y los tiran para el lado. Y por lo tanto, por eso en el programa verás que también hay elementos de becas para estudiantes en desarrollo deportivo, lo que tiene que ver con la idea de tener acceso a pensiones para calidad de vida después de haber servido una cantidad de tiempo al deporte, que puede ser desde ejecutar como atleta competitivo hasta luego ser entrenador o ser asesor. Hay distintas facetas, pero tenemos que tener una visión de profesionalizar cómo se trata el atleta en el país. Muy bien. Bueno, te vuelvo ahora a la cancha tuya, política. ¿Cómo ha ido la campaña hasta ahora? Mano, es una cosa histórica. Yo he estado ya en 3 campañas anteriores. Una fue para el Senado, 2 a la gobernación. Esta ha sido la mejor campaña porque aunque la campaña pasada fue muy buena, fue pandémica, así que yo no tenía contacto con la gente, lo cual para mí es una cosa bien irreal. En esta ocasión he tenido la oportunidad del calor de la gente, de cómo uno ve el cambio, de cuánta gente me dice, yo votaba por tal partido, estoy contigo. Es una dinámica distinta y son distintas generaciones también. Ver esa efervescencia en la juventud, esta ha sido una campaña histórica y no tengo duda que vamos a hacer historia el día de las elecciones. ¿Has tenido situaciones dentro de tus campañas? Primero la de Gaby, tu hijo, por cuestión de salud, y ahora obviamente de tu señora esposa Grisel. ¿Cómo atraviesas un momento de esa manera? Obviamente tu hijo, luego tu esposa, claro, en un momento donde tienes un momentum, ¿verdad? Excelente dentro de tu esfuerzo, ¿verdad? Y del esfuerzo de la alianza, etcétera. ¿Cómo lo has estado palpando ese empujón, etcétera, etcétera? Porque haces un parón, ¿no? Y son dos semanas, 3 semanas que como que no te sientes como que, espérate, dejé de hacer un par de cosas, pero... Sí, yo no veo que haya un impacto negativo con respecto a la pausa que yo tomé, porque esto es algo que no se empezó a construir ayer. Este movimiento, como tú señalaste ahorita, que viene desde ese verano del 19, que luego se manifestó en las elecciones del 2020, esto es algo que se viene construyendo como una transformación de país para un cambio. Y por lo tanto, esa pausa es eso, una pausa, pero la gente continúa yendo a las actividades, continúa el entusiasmo, continúa, ¿verdad? Ese deseo de que con esperanza podamos lograr un gran triunfo en las próximas elecciones. Así que, pero tú me mencionas algo que yo aprovecho, seguramente tú comprenderás. Cuando pasó lo de Gabriel, nosotros aprendimos que en la vida uno a veces piensa que tiene problemas, pero realmente lo que tiene son inconvenientes. Cuando uno tiene que enfrentarse a una situación de un diagnóstico como es el cáncer, o como el caso de Grisel con su derrame, Gabriel, ¿verdad? Eso es un problema. Y entonces eso te permite también tú balancear cómo tú enfrentas las circunstancias de la vida. Y empiezas a darte cuenta de que lo que tú creías que eran problemas eran tonterías. Claro. Y eso te libera mucho espiritualmente, mentalmente. Y eso es algo que aprendimos en el proceso de Gabriel y lo estamos manejando ahora día a día. Este es un problema, el de Grisel, pero se maneja día a día. Porque si no, el bocado es demasiado grande y te puedes ahogar. ¿Sientes que te da un espacio a la reflexión? Sí, mano. Grandemente a la creencia. Así es. Al aferro real, ¿verdad? Así que a veces uno, digamos, olvida. ¿no? Mira, de alguna manera, no estoy diciendo, ¿verdad? Que quizás he notado que te crea, pero a veces uno pierde esa perspectiva de ser humano. ¿verdad? Y yo creo que uno reflexiona mucho. Sí, así es. Mucho. Después de lo de Gabriel, yo no soy la misma persona. Cambia. Esa es la verdad. Uno cambia y todo cambia y uno se lo pone, ¿verdad? Como una responsabilidad propia, porque uno reflexiona mucho. Y cuando Gabriel lo diagnosticaron, yo dije, yo lo que quiero saber es de medicina, de ciencia. No me vengan con humanas. Hasta que de repente comienzan las oraciones. Sí. Con mi situación. Que por eso. Porque lo leo todo, ¿sabes? Pero de repente, cuando empiezan las oraciones, los buenos deseos, los apoyos,
las personas que te regalan una estampita. Eso lo percibe. De repente tú te das cuenta que eso es parte de un apoyo mucho más grande y fuerte. La ciencia tiene su lugar, Sí, pero sí, la sí. fe y el apoyo y la solidaridad Más tiene el suyo. importante Claro, aún, claro. más importante Se aprende. ¿Cómo ves esos primeros 100 días? Siempre me hacen esta pregunta, los primeros 100 días, los primeros 100 días. Eso es como una cierta... Sí, por alguna razón no es 99 ni es no, 101. no puede ser 70, por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué ves tú prioritario? Ahora te voy a cambiar la pregunta, olvidémonos de los 100 días. Ajá. ¿Qué es prioridad para Juan Dalmau de ser electo durante esos primeros días que tú entiendas que es bien necesario un cambio? Ahora, Mira, primero... dicho eso, y Ajá, perdóname, dicho eso, obviamente es un proceso, claro. primero, aunque sea gobernador, pero tiene que pasar los Claro, legisladores, todo claro. este proceso, ¿verdad? Y te lo traigo a colación porque Claro. también es no un escollo, ojalá, y ¿verdad? De alguna manera. Se pueda Pero, transformar, pero ¿cómo lo ves? yo pienso, primero educación. Lo que hemos hablado por encima, yo creo que tú tienes un departamento de educación con 5.000 millones de dólares de presupuesto, más que nunca en la historia, con menos planteles, menos maestros, menos estudiantes y peor nivel de aprovechamiento. Esta es la oportunidad de nosotros poder construir un nuevo modelo educativo en donde las comunidades escolares tengan control de su presupuesto porque tienen la mayor responsabilidad y conocen cuáles son sus necesidades, pero también transformar el currículo escolar, fortalecer bellas artes, lo que son artes industriales, lo que es deporte, lo que tiene que ver con cómo hacer negocios, cómo manejar finanzas personales, que los jóvenes tengan una mayor amplitud actualizada de un currículo de tercera década del siglo XXI. El segundo, desarrollo económico. Si queremos que los jóvenes se queden en Puerto Rico, tenemos que facilitarle al empresarismo, pequeño o mediano comerciante o al gran comerciante empresarial, pero que tengan, verdad, la oportunidad de crear empleo, de ser empresarios en sus propios negocios y que el gobierno sea un facilitador en vez de un obstáculo. Y en tercer lugar, además de educación y desarrollo económico, hay que meterle mano a la corrupción sin ningún tipo de compasión. El que falle tiene que pagar y hay que establecer medidas que den las herramientas y la independencia a fiscales, a jueces, de que no estén cooptados por, ¿verdad?, las políticas partidistas. Todo amarrado. Exacto, dedos amarrados. Hay que romper con eso. Háblame de la propuesta de estatus, porque es un issue que la gente ha puesto. Yo lo veo como que no es tan necesario en principio, pero háblame. Mira, como te dije, en las elecciones generales se elige quién va a administrar a Puerto Rico, cómo vamos a poner la casa en orden. Pero yo creo en un proceso aparte de las elecciones generales, que es una asamblea de estatus. Y eso significa que en su momento los electores van a escoger unos delegados que representen a la estadidad, la independencia, la libre asociación, y cada uno de esos grupos que sean electos democráticamente por cada puertorriqueño, que preparen una propuesta para el Congreso de los Estados Unidos sobre la transición hacia su opción preferida. Y entonces, que demos un paso conjunto inicial, todas las tendencias políticas ante el Congreso de los Estados Unidos y decirle, nosotros diferimos cuál debe ser el estatus final de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo unánimemente que llegó el momento que ustedes respondan. ¿Es la estadidad viable? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál sería el impacto, consecuencias, responsabilidades, igual la independencia, la libre asociación? Y luego de ese diálogo, con conocimiento de causa, los puertorriqueños votarían por las opciones que permanezcan en la mesa. Hay puertas abiertas para que esa gente den la oportunidad. Es real. Sí, No de mentira. Claro, lo que no puede ser lo que va a pasar ahora, que te van a hacer un plebiscito, que es un plebiscito simbólico, una encuesta que nos cuesta millones de dólares para que no tenga consecuencias. La idea es que hay que establecer ese vínculo con la hay. Y la hay. La hay. Los contactos que yo he tenido en Washington, y estoy seguro que Anaíma Rivera Lacén como comisionada residente abrirá aún más esas puertas, pero los contactos que yo he tenido, hay una voluntad de responder, pero tiene que ser cuando podamos como pueblo hacer el emplazamiento. No pueden ser con plebiscitos simbólicos o con cabilderos de la estadidad con cartulinas dibujadas con crayola. No los van a tomar en serio. ¿Por qué Naciones Unidas en algún momento no ha puesto este tema con seriedad encima de la mesa, ¿verdad? Como no sé si somos la última colonia del mundo ahora mismo, pero ¿por qué no han puesto este tema con seriedad dentro de la mesa? Mira, yo creo que Naciones Unidas es un cuerpo
no tanto jurídico, sino más Más político, político. que es una plataforma para hacer señalamientos sobre países. El Comité de Descolonización atiende el tema de Puerto Rico, pero tú tienes razón, todavía eso no se ha elevado a que la Asamblea General, Prioridad. claro, que sea prioritario en la Asamblea General. Yo creo que eso se debe principalmente a que primero hay unos laberintos burocráticos internos en las Naciones Unidas para que temas puedan elevarse a la Asamblea General, porque hay mucho cabildeo y entonces hay países que no quieren sentir que están impugnando a los Estados Unidos. Y, o sea, se dan esas dinámicas. O un país que quiere que le apoyen una resolución, entonces pues, el otro no le va a apoyar si es que favorece el tema de Puerto Rico. Esas dinámicas se dan. Pero yo no tengo duda que si nosotros logramos esta convocatoria de la Asamblea de Estatus y creamos un bloque conjunto de decir, nosotros queremos que la Asamblea General atienda el tema de Puerto Rico. Y aquí estamos todas las tendencias políticas diciendo que así como el Congreso tiene que responder para que nosotros votemos con conocimiento de causa, asimismo la Asamblea General tiene que atender el tema de Puerto Rico. Yo creo que esa dinámica se puede generar, pero hace falta que haya la legitimidad, ¿verdad?, de un cuerpo que sea electo por los puertorriqueños para que se encargue de ese proceso y que al final del camino los puertorriqueños sean los que decidan. Ha perdido fuerza el Estado Libre Asociado en Sí, Puerto sí. Rico y en donde quiera que traten de entrar. Ya Sí, ya, no ya, juega un papel importante aquí. no, porque yo, o sea, no creo que juegue un papel importante porque el Estado Libre Asociado fue realmente producto del inicio de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Sí, pero Mundial. te convencieron a ti. El Estado para los estadistas, libre para los Ajá, y independentistas y asociado asociado así para los mismo es, populares. así mismo es, tienes Don toda la Jaime, razón. don Jaime fue bien brillante en Así eso. mismo, así mismo es. Qué brillante. Era un juego de palabras, una sopa de letras. Claro, pero es que no Claro, suena una palabra o una oración, como tú lo quieras poner, claro, correcta. Ni claro. libre, ni asociado, ni Eso Estado. no es nada. O sea, Eh, con- ¿cómo te digo? Trataron ¿verdad? De convencer a todos, Así es, a era una todos los manera de... partidos. Sin embargo, la traducción en inglés es Commonwealth. Commonwealth, que Entonces, no tiene nada que que no ver. tiene nada que ver con lo que así mismo es. Pero yo pienso que cumplió su propósito en un momento dado para una transformación en Puerto Rico de la gobernanza, la industrialización y un poco, ¿verdad? En ese periodo de la Guerra Fría, fue lo que fue, pero ya en tiempo reciente no hay engaño, ¿verdad? Ya el Tribunal Supremo Federal ha decidido que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, que el Congreso tiene poderes plenarios, nos impusieron una Junta de Control Fiscal, así que Eso es eso justo. no es justo, no es justo para Y nada, las y es Naciones Unidas antidemocrático. y las Naciones Unidas no pueden ver eso. Deberían. Que no podemos hacer comercio con otros países Claro. más que con ellos cuando son la flota más cara Del del mundo. mundo. Los carros aquí valen 3 veces lo que Sí. pueden costar allá, etcétera, etcétera. O Sí, sea, pero no es justo, Picu, y no es justo porque es antidemocrático, porque nos asfixia económicamente como pueblo, y yo creo que debemos ocupar todos los espacios para elevar el tema de Puerto Rico en esa confluencia de, aunque tengamos distintas tendencias en el país, que el primer paso sea que el Congreso tenga que responder y los foros internacionales también participar. hay un crecimiento del 2%, que a lo que se anticipa sean los números históricos para el PIB. ¿Qué mensaje le envías a todos esos puertorriqueños que están pensando en darte el voto? Mira, mi mensaje es sencillo. Yo creo que Puerto Rico, en los últimos 55 años de cogobernanza del PNP y del Partido Popular, hemos terminado en quiebra, pobreza, corrupción, Junta de Control Fiscal, Luma, el colapso de nuestro sistema energético, incapacidad de ser competitivos internacionalmente para atraer inversión extranjera, el hecho de que nuestros niños no vean un futuro y nuestros jóvenes se estén yendo de Puerto Rico. En los últimos 20 años se han ido 700.000 personas del país. Esa fractura familiar. Grande. Todos tenemos a un amigo, vecino o familiar que se ha ido y que podría estar en Puerto Rico, pero no le dieron la oportunidad de quedarse aquí en su tierra. Y yo creo que esa consecuencia que estamos viviendo hoy día, tenemos la oportunidad de cambiarla. Y por eso aquellos que no estén decididos tienen en sus manos la decisión de si continuamos con más de lo mismo. Como decía Einstein, la definición de la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. O si damos un cambio y la oportunidad de que ese cambio sea la esperanza para un Puerto Rico que merecemos. Y por eso es que yo pido el voto. Y los que no.
de alguna manera. Los que no crean, Indecisos, los que no estén afiliados hacia Los hacia que- alianza, etcétera. los que no estén afiliados a la alianza, yo lo que les digo es tu oportunidad, es tu momento. El cambio en Puerto Rico está en tus manos y continuar premiando a los que te han fallado malamente, lo que hace es profundizar la crisis que enfrentamos como país, que la sufren ellos Y también. abonar exactamente a Claro, su propia vida, a su a su propia. propia manera de vida y forma de vida. Así mismo es. Y que en estas elecciones lo que está en la papeleta no es ni la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación. Lo que está en la papeleta son quienes nos ofrecemos, con nuestro historial, nuestro carácter, a ser juzgados por el país. Y yo tengo el historial de haber cumplido cuando este país ha necesitado. Los otros tienen el suyo y ya sabemos dónde nos trajo eso. Así que tú no tienes que ser independentista para apoyarme a mí. No tienes que ser de la alianza para apoyarme a mí. Lo que tienes que tener es el deseo de un mejor Puerto Rico, porque nos ha tocado pico el privilegio de convivir en esta casa que es Puerto Rico, con nuestras diferencias en mil cosas, pero caramba que nos sentimos orgullosos de esta casa, pero nos la han hecho pedazos y tenemos la responsabilidad de reconstruirla. ¿Cómo defines el éxito? El éxito es cuando tú puedes lograr algo, lo que sea, y tu conciencia está tranquila. Porque lo otro puede parecer éxito, pero cuando se cortan esquinas, cuando se hacen de la forma indebida, cuando, ¿verdad? Se mete la mano donde no debe, se toman atajos, ya eso no es éxito, ya eso es otra cosa. Es duro plantearlo de esa manera, ¿no? Pero es realista. Creo que ¿cuánto tiempo nos tocará como país recuperarnos si fuese tu tiempo en este 5 de noviembre? ¿Cómo tú miras en el proceso? Claro. Va a tomar tiempo. La realidad es que el hecho del cambio no es que va a haber inmediatamente. No es una varita mágica. Claro, no es una varita mágica. Pero sí hay pasos que se pueden dar para ir atendiendo temas inmediatos. Tema, por ejemplo, del cumplimiento con el programa de educación especial, temas de facilitar permisos para hacer negocios en Puerto Rico, temas que tienen que ver con mejorar la educación del país. Hay unos pasos que se pueden dar y yo a eso, hay un adagio chino que dice, un camino de 1000 pasos comienza con el primero. Así y el mismo primer paso es el 5 de noviembre para comenzar esa travesía de cambio. Y cada paso va a ser un paso importante para ir transformando el país. ¿Por qué nos negamos a tener otras oportunidades? No. Porque los seres Tenemos humanos... miedo. Sí, hay algo de eso, ¿verdad? Hay algo de la construcción de lo que hablamos al principio, pero yo creo, ¿verdad? Siendo reflexivo aquí contigo, yo creo que los seres humanos en términos generales sienten complacencia y comodidad con el status quo. Es decir, con que las cosas no cambien. Aunque sea conformismo. Aunque sean terribles las circunstancias, que las cosas no cambien. Eso puede ser, tal vez, por ejemplo, como ocurre con el síndrome del cónyuge maltratado o maltratada. El vicio. Que es la idea de que aunque estoy en un vicio. ciclo de violencia, pero entonces me da miedo si me tengo que ir de la casa, es que no voy a tener el ingreso que tiene la pareja. Entonces de repente tú empiezas a acomodarte a normalizar algo que no es normal. Y por eso en esta campaña yo he querido romper con esa falsa normalización. Fíjate cómo la gente ha normalizado que la luz se va. La gente ha normalizado que se nos van nuestros hijos, nuestros nietos. La gente ha normalizado que se roba en el gobierno. Esperar 3 meses para una cita médica. Para una cita médica, Por imagínate amor de Dios, tú, o así sea, es. Eso no es normal. No lo es. Y hay que batallar con ese conformismo, como tú bien lo señalas. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a estos hombres y mujeres, ¿verdad? De alguna manera sintonizan, ¿verdad? Con tu pensamiento, que quieran obviamente entrar dentro de la política partidista y montarse pues en la parte de querer ayudar al país? Mira, primero que hay muchos retos, ¿verdad? En este proceso. Yo creo que lo más importante, por lo menos lo que me ha servido a mí, es que no importa cuán
fuerte pueda ser el reto, el obstáculo o las cosas que uno enfrenta, tú tienes que llevar contigo siempre un instrumento que no te puede faltar. Y este es el instrumento más importante y funcionan otras cosas en la vida, que es una brújula moral. Si tú tienes una brújula moral, tú tienes un objetivo, tú vas a caminar hacia ese norte por el camino recto. Si tú pierdes esa brújula moral, entonces te puede pasar como al poeta: en medio de mi vida me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Claro. Y eso es importante porque yo he conocido personas que entran a política teniendo destrezas, teniendo oportunidades, y sin embargo perdieron esa brújula moral y terminaron en desgracia y en vergüenza ante su familia y su comunidad. Yo creo que si tú tienes eso en cualquier cosa en la vida, ¿verdad?, no te pierdes. Compagina carácter, humildad y sencillez en un líder, y es importante más aún mantener esos pies en la tierra con oído al pueblo. Así es. De otra forma no hay manera. Hay candidatos que son prefabricados. Se fabrican en agencias de publicidad, se fabrican en intereses económicos que los reclutan, los crean, los colocan en anuncios. Pero al final del camino, esos no son líderes, son candidatos. Candidato es cualquiera que cumpla con los criterios constitucionales. Edad, saber leer y escribir, aunque ese examen no lo dan, etcétera. Pero un líder es una persona capaz de inspirar, y para inspirar tú tienes que tener corazón, dedicación, vocación, palpar el pueblo, la gente, y saber a quién te debes y por qué te debes. Esa es la diferencia. Lealtad versus devoción. Devoción. Porque la devoción tiene un elemento. La lealtad puede ser una lealtad ciega, puede ser una lealtad a cambio de algo, puede ser una lealtad por temor. Pero la devoción es algo que surge de lo más profundo de tu espíritu. Es lo que te hace dedicarte y te puede llevar a lealtades, pero es de una lealtad que surge desde esa profundidad espiritual, y por lo tanto es una lealtad limpia. La esencia personal profunda. Así es. Licenciado, ha sido un placer tenerlo aquí, Juan Dalmau. La mejor entrevista. Y mano, de corazón te deseamos lo mejor. Gracias. Pero más aún, pronta recuperación para tu señora Grisel. Y bueno, mucho éxito este próximo noviembre 5, que marcará quizás muchas cosas con victoria o derrota. Marcará muchas cosas positivas para el país, y espero que todo siga bien, pero sobre todo salud para tu señora. Te lo agradezco de corazón, Piculín, y gracias por esta oportunidad de compartir siempre contigo. A la orden. Y le voy a enviar el mensaje a Grisel. Por favor. Bueno. A ustedes, amigos, ya ven, nuestro candidato por la alianza, licenciado Juan Dalmau Ramírez, aquí con nosotros, exponiendo pues parte de su proceso político, y en adición pues lo más importante aún, deportivo, que es un recurso también muy importante dentro de su proyecto. Así que hasta la próxima.